Voy a explicar la cinemática de un cuerpo rígido dentro del curso de física mecánica. El estudio de la cinemática del cuerpo rígido se diferencia con el de la partícula, porque además de tener en cuenta la traslación, como sucede en una partícula, en el cuerpo rígido se debe tener en cuenta además la rotación del cuerpo en un determinado eje. Por lo tanto, un cuerpo rígido en traslación, todos sus puntos, llamemos las partículas, tienen la misma velocidad y la misma aceleración. En rotación, las partículas rotan alrededor de un eje fijo cuya velocidad tangente a esa trayectoria circular depende de tres ángulos. Uno con respecto al eje phi depende del ángulo de desplazamiento angular θ y de la distancia al origen, tal como aparece en esta figura, ¿sí? Entonces, una partícula de este cuerpo rígido, esta sería su velocidad tangencial, pero además fíjese que depende de esta longitud r, que es la distancia hacia el origen, de este ángulo phi y del ángulo θ. Se supone que, como el cuerpo está rotando en ese sentido, la velocidad angular, esta W, va hacia arriba como vector. Entonces, esta velocidad, que se llama velocidad tangencial, es el producto vectorial entre esta omega, que es la frecuencia angular, y la distancia r. Recuerden que en un producto vectorial la magnitud se encuentra multiplicando sus magnitudes por el seno del ángulo. En este caso sería el seno del ángulo phi, ¿sí? O sea que la velocidad es r por el seno de phi por w. Pero w, que es una velocidad angular, es la derivada del espacio. En este caso, espacio angular, o sea, θ. Bueno, si derivamos esta expresión, derivada de la velocidad, pues es aceleración, que sería igual, si derivamos acá, es la derivada de un producto, o sea, la derivada de primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Esta es la derivada de un producto, ¿sí? O sea que esta aceleración, en últimas, es igual de w de t, que es a por r, más w por dr de t, pues es la velocidad. Entonces nos queda en últimas esta expresión. Miremos unos casos especiales donde el ángulo phi es 90 grados, o sea que estamos hablando de un plano. Si este phi es 90 grados, estamos hablando de un plano XY simplemente. Y las ecuaciones se simplifican por tanto. Entonces aquí la vemos, si quiere verlo por encima, ve, aquí está, digamos que un punto del cuerpo rígido, o sea, una partícula. Aquí está la distancia al origen r y la velocidad tangencial. Se supone que en rotación, ve, aquí está la w, velocidad angular, y de esta velocidad es tangencial a el círculo que está girando, el círculo, que la partícula está girando en forma circular. Entonces sabíamos que B es igual a omega r, pero el ángulo ya nos dimos cuenta que era 90 grados, ¿cierto? 90 grados.
o sea, a partir de acá. Este phi dijimos que era 90 grados. Y el seno de 90, pues es, seno de 90 grados, pues es 1. Entonces no nos queda sino omega r. Entonces B es omega r simplemente, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad es r por w, que es de teta de t, ya sabemos. Que la derivada del espacio, en este caso espacio angular, es la velocidad angular. Derivando nuevamente esto, entonces derivada de la velocidad es la aceleración, es igual. Derivada de primera por el segundo, o sea, w por r, más w por la derivada de la segunda, w por drt. O sea que a es igual a r por a más w por b, porque esta es velocidad. O sea que es igual a ra más w por velocidad, pero a la vez velocidad lineal o tangencial es w por r. Entonces queda w por r por w. Por lo tanto, la aceleración es r por a más w por w, w al cuadrado r. ¿Sí? Esta sería la aceleración total. Esta se conoce como aceleración tangencial. A sub t es r por alfa, ¿no? R por alfa. Y esta se conoce como velocidad, aceleración normal, w cuadrado r. Entonces, en un movimiento circular de cuerpo rígido, tenemos que la aceleración tangencial es r por alfa, alfa es la aceleración angular, y la aceleración normal es omega cuadrado r. Bueno, entonces no confundirnos, ¿no? Alfa es aceleración angular, w es velocidad angular y teta es desplazamiento angular. Entonces aquí tenemos las ecuaciones para resolver la cinemática de un cuerpo rígido. Bueno. Pero tenemos dos casos. Que la rotación sea uniforme. Uniforme quiere decir que la velocidad de rotación sea constante. Si la velocidad es constante, obviamente que la aceleración es cero. ¿Sí? Porque recordemos que aceleración siempre es la derivada de la velocidad. Y la derivada de una velocidad que es constante, pues la derivada de una constante es cero. Entonces, por tanto, la aceleración angular es cero. Listo. Entonces, el desplazamiento angular, teta, es desplazamiento inicial más omega t. Muy parecido a lo que cuando se estudia el movimiento de la partícula en un plano XY. ¿Sí? Recuerden que X es igual a X0 más BT. Aquí, como es desplazamiento angular, es teta es igual a teta 0 más omega t. Y si es de rotación uniformemente acelerada, o sea que tiene una aceleración constante, o sea, aquí en este caso la aceleración no es cero, sino que tiene un valor. Entonces se utilizan estas ecuaciones. ¿Sí? Muy parecidas a la que se usa en la física cuando se estudia la partícula. Recuerden que B es igual a B0 más AT. Aquí en este caso es omega igual a omega 0 más alfa t. Alfa aceleración angular. Y teta, que es desplazamiento angular, es omega 0t más un medio de alfa t al cuadrado. Alfa, aceleración angular. Y velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 alfa teta. 2 alfa teta. Entonces, estas son las ecuaciones para encontrar o para entender un movimiento circular con rotación acelerada. Bueno, hagamos un ejemplo para entender.
tenemos dos poleas. O sea, esto es un disco. Y aquí hay otro disco. Ambos tienen el mismo eje. O sea, ambos se mueven con la misma velocidad angular. ¿Sí? Una tiene 1.5 metros, se supone que es el azul. Y la otra es de 1 metro. 1 metro. Y cada una tiene un bloque atado aquí A, y en el otro disco tenemos un bloque B. Bueno, dice que el bloque A tiene una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado y una velocidad de 5 metros por segundo hacia arriba, este bloque. Entonces me dan la velocidad y me dan la aceleración de este bloque. Me piden hallar la velocidad del bloque B, o sea, este bloque se supone que si este sube, este va bajando después de 3 segundos. Y luego el desplazamiento angular de la polea pequeña, o sea, de la polea B. ¿Sí? Bueno. Aquí hemos colocado un punto 1 en el disco grande y un punto 2 en el disco pequeño. ¿Sí? Entonces es obvio que esta velocidad del bloque A es la misma velocidad de este punto. Igual acá la velocidad de este punto 2 es la misma velocidad del bloque B. Entonces miremos. Entonces la aceleración del bloque A es igual a la velocidad de aceleración tangencial del punto 1. ¿Sí? O sea, esta velocidad de aceleración es la misma de este punto. O sea que la aceleración de A, me dice el problema que es de 3 metros por segundo cuadrado, pues la misma aceleración a 1. ¿Sí? La velocidad inicial de A es la misma velocidad inicial de ese punto, que es igual a 5 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad angular de este punto que está girando, velocidad angular, es igual a la velocidad tangencial sobre R. Recordemos que la velocidad tangencial dijimos que era omega R. ¿Sí? Este dato lo sabemos, que es 5 metros sobre R1, que es 1.5, que es el diámetro, ¿no? O el radio más bien del disco 1. Entonces eso da 5 sobre 1.5, da 3.33 radianes por segundo, porque es velocidad angular. O sea que esta velocidad angular aquí de este disco es 3.3. Como las dos poleas están acopladas, o sea, como si fueran pegadas las dos poleas, entonces la velocidad angular de los dos discos es la misma, 3.3 radianes por segundo, que es la misma, llamémosla entonces velocidad angular inicial. Bueno. Y sabemos que la velocidad tangencial es omega R. Entonces esto es para el punto 2, sería velocidad que es angular que hallamos, que es 3.33, y el disco pequeño tiene la distancia 1 metro, o sea 3.3 metros por segundo. Entonces me pide que en 3 segundos calculemos la velocidad. Bueno, todos sabemos que la aceleración en el punto 1, recuerden que aceleración tangencial es alfa por R. Despejando alfa es la aceleración tangencial sobre R1, pero esta es la misma A sub A, que nos da el problema, que es 3 sobre R1, que es 1.5, o sea, nos da 2 radianes por segundo al cuadrado. Y aplicando entonces, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. No olvidemos, angular más alfa, que es la aceleración angular. Entonces ya conocemos todos esos datos, ¿sí? 3.33, que es la velocidad, más alfa, que nos dio 2, alfa nos dio 2 radianes, y el tiempo dice que en 3 segundos.
Entonces esto da 2 por 3, 6 más 3.3 da 9.3. ¿Listo? La velocidad del punto B, que es la misma velocidad de 2, es igual a omega R2. Sabemos que es omega por R2. Omega ya la sabemos que es 9.33 y el radio 2 pues es 1 metro. Así que la pequeña. Punto 2 es la pequeña. Eso me da 9.33 metros por segundo. Bueno, entonces ya solucionamos el punto A. Vamos a ver el punto B, que es hallar el desplazamiento angular en t igual a 3 segundos. Entonces sabemos que θ es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Pero desplazamiento angular, velocidad angular, aceleración angular. Entonces aplicamos la ecuación para t igual a 3 segundos. Ya conocemos estos datos, omega 0 es 333, t ahora es 3 segundos, un medio alfa ya lo conocemos que es 2 y t me dicen que es 3 segundos. Esto da 10, esto da 3.3 por 3, eso da 10. Este 2 se simplifica con este 2 y queda 3 al cuadrado, 9. O sea que esto da 19 radianes, el ángulo con que ha girado la polea B. Si quisiéramos hallar el número de vueltas que ha girado, pues tenemos que dividir por 2pi porque una vuelta equivale a 2pi. Recuerden que una vuelta es 360 grados o 2pi. Quiere decir que he dado 3.02 vueltas. Entonces, esto es desplazamiento angular. Se puede dar en vueltas, en radianes, etc. Bueno, gracias por compartir. No olviden suscribirse al canal. Esperen más videos sobre física.